This Y en el conference will caso, now be recorded. y en el caso de las personas jurídicas, desde el momento que nacen o se constituyen, pues están obligadas al desarrollo de la contabilidad formal. Eh, este proceso, pues, tiene como resultado la emisión de unos informes denominados estados financieros. Y esos estados financieros, pues básicamente se componen por 5 elementos, que son el balance, el estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas. Como ustedes conocerán, pues estos informes como mínimo deben de ser emitidos una vez al año, ¿verdad? Elaborados por un contador público autorizado y auditados también por un contador público autorizado por el Consejo para la ejecución de las auditorías, ¿verdad? Y estos estados financieros, pues, al menos cuando hablamos en la latitud salvadoreña, tienen que ser autorizados a más tardar el 31 de mayo de cada año. Esto pues es básicamente hablar de todo el proceso legal normativo de los estados financieros. Pero más allá del aspecto legal normativo, es importante que nosotros conozcamos o que sepamos que la contabilidad, el propósito de ella no es básicamente cumplir exactamente la ley, sino que sirva como un medio para la toma de decisiones. El objetivo fundamental de la información de la contabilidad es proporcionar información adecuada que sirva para la toma de decisiones y estas decisiones, pues, en la medida de lo posible, que sean lo más oportunas posibles, ¿verdad? Algunas veces a mí se me ha presentado algún caso que me comentan, mire, fíjese que en mi empresa, yo en todo el año, yo no veo contabilidad, yo no veo balances, no veo estado de resultados, no veo nada. Hasta el final del año llega el colega, ¿verdad? Con los estados financieros para firma, porque hay que tramitar matrícula, porque hay que presentar renta, pero en todo ese desarrollo del año yo nunca vi contabilidad. Entonces yo llevo mis propios controles, mi propia reportería, pero yo no he visto contabilidad. Y lastimosamente hay casos en los cuales se presenta esa situación y es lamentable porque se está dejando de percibir el valor agregado que tiene la contabilidad. Porque la contabilidad lo que busca es emitir información que sirva para la toma de decisiones a la distinta gama de usuarios. Entonces, eso es lo primero que hay que comentar. Más allá del requisito legal, la información financiera, yo me atrevería a decir que en las empresas grandes, en su mayoría, y en las empresas medianas, pues ahí van ya en ese proceso. La contabilidad, más que un requisito legal, pues sirve para la toma de decisiones, para la toma oportuna de decisiones. Y por eso es que muchas empresas procuran los primeros 2 o 3 días hábiles de cada mes tener la información financiera actualizada para que de esta forma pueda ser analizada y tomar las decisiones adecuadas relacionadas a este proceso. Entonces, derivado de la información financiera y de los estados financieros que emite la contabilidad, pues surge el proceso de análisis financiero. El análisis financiero es la interpretación de la información que se vierte a través de los estados financieros y el análisis puede ser realizado a través de distintas ópticas, dentro de las cuales pues yo enmarco aquí las principales. La óptica de liquidez, la óptica de endeudamiento, eficiencia, rentabilidad, crecimiento y creación de valor. Quizás de las principales ópticas en las cuales nosotros podemos desarrollar un análisis financiero. Cuando hablamos de liquidez así a términos generales, pues nosotros hacemos referencia a la capacidad que tienen las compañías para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. ¿Tengo o no tengo yo en mi empresa capacidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo? Cuando hablamos de endeudamiento, es que todos sabemos de que una compañía puede financiar sus operaciones por 2 vías, por un financiamiento de tipo interno o por un financiamiento de tipo externo. Y ambos financiamientos tienen sus ventajas y desventajas, riesgos, beneficios. Entonces, nace un análisis propio del endeudamiento en el cual pues es necesario evaluar la calidad que nosotros tenemos de esa línea de negocio. En la eficiencia, pues básicamente la eficiencia hacemos mención a cuánto hemos invertido y cuánto estamos recuperando de esa inversión. Mientras yo más tenga capacidad de recuperar, pues lógicamente yo me vuelvo más eficiente. Mientras yo recupero más por menos inversión, me vuelvo más eficiente. Y la eficiencia pues tiene varias ópticas de las cuales puede verse y puede estar en función de las ventas, en función de la rentabilidad, en función de los tiempos también. Entonces la eficiencia es una parte muy importante. La rentabilidad, pues básicamente la relación ingresos, costos, gastos e impuestos en cada uno de los países.
a fin de conocer realmente si se están cumpliendo los objetivos de ganancia de cada una de las empresas, cuánto estamos ganando porcentualmente del núcleo de nuestra operación, nuestra ganancia operativa, nuestro margen de contribución, nuestra ganancia neta, cuánto estamos perdiendo en gasto operativo, cuánto estamos perdiendo en temas impositivos. Entonces, de eso pues también recabe un análisis. Crecimiento, si nuestras ventas en el paso del tiempo han venido en una tendencia positiva o negativa, al igual que nuestras inversiones en activos, patrimonio o incluso la deuda, si se ha venido amortizando o si ha venido creciendo, pues es un análisis que también se hace. Y en el tema de la creación de valor ya son unos ratios quizás un poquito más avanzados, pero básicamente lo que hace relación es a cuánto yo he invertido, cuánto es el costo del financiamiento con el cual he realizado esa inversión, cuánto es la rentabilidad que yo estoy percibiendo sobre esa inversión y en la medida de la comparación de esas variables determinar si con el paso de los años yo estoy creando o estoy destruyendo valor en mis empresas. Entonces, estos quizás son de las ópticas más principales que usted podrá encontrar al momento de definir análisis financiero. Y nosotros, pues, en el desarrollo de este webinar, que consta de 2 horas, pues vamos a ver quizás los indicadores principales o más básicos que se encuentran dentro de la liquidez, endeudamiento, eficiencia y rentabilidad. Sin embargo, a pesar de que el tiempo es corto, creo que vamos a poder ver varios temas interesantes y puntos que son de mucha utilidad, no solo para empresas grandes a nivel salvadoreño o mundial, sino también para empresas pequeñas. Como ustedes saben, en el 90 y tanto % de las empresas en El Salvador son pymes, de modo que es importante también tener una óptica hacia ese sector. ¿Ok? El proceso de análisis financiero, estimados, pues tiene una distinta gama de usuarios. O sea, el análisis financiero no solo es para nosotros los contadores o auditores. De hecho, ni tampoco es únicamente para los dueños de las empresas, los accionistas. El análisis financiero es de utilidad para una amplia gama de usuarios. Entre ellos encontramos los accionistas, los bancos, que son las personas o las entidades que nos prestan fondos. Ellos hacen análisis constante de nuestros estados financieros. Los clientes también, al momento que nosotros participamos en licitaciones o como ustedes saben ahora con que está más en el auge esto de la ley de lavado de dinero, pues ya es un requisito dentro de la ley de lavado de dinero que las empresas tienen que hacer un conocimiento o una debida diligencia del conocimiento de sus clientes y dentro de ello pues está el análisis financiero o el conocimiento de los estados financieros, así que es también de importancia para nuestros clientes. Proveedores, al momento que nosotros tramitamos algún crédito con nuestros proveedores, pues es importante que ellos conozcan nuestra capacidad financiera. Si usted está tramitando un crédito de $100, lo más probable es que nunca le pidan estados financieros. Posiblemente solo le pidan DUI, NIT, la escritura, algún documento, llenar algún formulario básico. Pero si usted está tramitando un crédito de una cantidad un poco más material, es muy probable que un proveedor realice una solicitud de estados financieros y la analice para ver si realmente usted es sujeto de crédito para ellos. Posibles inversionistas. Hace muchos años, cuando yo estudiaba, por ejemplo, en la universidad, la gente decía, pucha, que es bien raro encontrar empresas que se estén fusionando o encontrar personas que están invirtiendo en empresas y no, realmente que es algo bastante común hoy en día. Es muy común la fusión de sociedades, es muy común la inyección de nuevo capital a través de nuevos inversionistas y para ello pues es que sirve mucho el proceso de análisis financiero para conocer el estado de la sociedad. El gobierno, como ustedes saben, CNR, Superintendencia del Sistema Financiero, Ministerio de Hacienda, son empresas son entidades, que constantemente monitorean nuestra información financiera y a raíz de eso, pues también toman decisión. Y al interior de nuestra sociedad, gerentes financieros, administrativos, de producción, pues son personas que están íntimamente relacionadas con este proceso. De modo que este tema que nosotros vamos a desarrollar es de bastante utilidad para una amplia gama de usuarios y sobre todo el provecho que podamos sacar de esta información o de este análisis. Para ello, lo que yo planeo desarrollar en este webinar es el análisis financiero de una sociedad salvadoreña. Esta sociedad salvadoreña pues pertenece al sector industria, ¿ok? Pero como le coloco ahí en esas líneas rojas,
Al no ser una industria de productos de primera necesidad, pues no ha contado hoy en día con la autorización del gobierno para operar. Como ustedes perfectamente saben, estamos atravesando un periodo de cuarentena derivado de la crisis COVID, un tema sanitario que pues lógicamente está afectando no solo en el aspecto salud, sino en el aspecto económico a los países, no solo a El Salvador, sino que a todos los países. Entonces, en nuestro país en particular, una de las primeras medidas que se tomó fue el cierre de las empresas, ¿verdad? El cierre temporal de las empresas y únicamente dejar habilitadas aquellas empresas que eran de primera necesidad para la defensa del virus o para el tema de alimentación, bebidas de primera necesidad, etcétera. Entonces se quedaron muchas industrias y muchos comercios fuera de esta lista. Entonces ahí es donde surge nuestra temática. Nosotros teníamos estados financieros al cierre del último año, que era 2019, y podemos conocer cómo se venía desenvolviendo esta empresa en los últimos periodos. Y en base a eso, tratar de proyectar cómo se iba a funcionar o cómo iba a desarrollarse en este año 2020 y qué impactos puede tener ahora a raíz del tema de la cuarentena. Porque al día de hoy, si no me falla el cálculo, llevamos 71, 72 días de cuarentena ininterrumpida y esto significa que son más de 2 meses de que hay empresas que han estado totalmente cerradas, que no han generado ventas, no, y por consiguiente, si no han generado ventas, no han podido generar flujos, no han podido generar flujo de efectivo que les permita cumplir las obligaciones con normalidad como antes venía siendo. Entonces, de aquí es donde surge la importancia de realizar este análisis y esta comparación. ¿Cómo veníamos nosotros funcionando hasta el año 2019? Que son nuestros últimos estados financieros auditados. A esta fecha, si bien es cierto, han habido prórrogas para ciertos cumplimientos tributarios, pero a esta fecha lo más seguro es que la mayor parte de las empresas ya tengan sus estados financieros 2019 cerrados, finiquitados. Entonces, en base a eso se puede tomar decisiones, se puede analizar cómo era el comportamiento y ver los posibles impactos que podamos tener para este año 2020 a raíz de la crisis COVID, que lastimosamente no se acaba. Justo este día, me parece que, bueno, como ustedes saben y han escuchado las noticias, desde ayer la sala ordena nuevamente que se reúna asamblea y ejecutivo para establecer un plan de reactivación. Ayer se hizo el primer citatorio, no se dio. Ahora se hizo el segundo citatorio, tampoco se ha dado esa combinación de elementos. Pero estamos todavía a la espera de las indicaciones legales para el tema de la reapertura económica. Por ahí se mencionaba que podía ser el 16, ahí se menciona que podía ser el 19. Entonces, al día de hoy todavía no tenemos una certeza absoluta de cuándo las empresas comenzarán a operar y aunque así fuera, cómo va a estar el mercado hacia esas empresas realmente, cómo va a estar la demanda de esos productos. Así que sí es necesario pues tener ya un análisis de cómo podría impactar. En el desarrollo de estos cálculos, pues vamos a venir hablando de impactos en temas como cuentas por cobrar, inventarios, proveedores, ventas, costos, gastos, la utilidad, lógicamente, las deudas y las obligaciones que nosotros tenemos mercantiles o tributarias. ¿Ok? Entonces, voy a trasladarme a mi Excel en este momento. Voy a trasladarme a mi Excel. Me parece que ahí ya se logra ver en la pantalla. Voy a ponerlo un poco más grande para que usted pueda observarlo mejor desde su pantalla. No estoy seguro si ya se compartió el material con ustedes. Sin embargo, no tenga pena que este material al finalizar la sesión con los cálculos desarrollados va a ser compartido con usted, de modo que usted pueda tener toda la documentación necesaria del proceso que nosotros hemos desarrollado acá en este webinar. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo acá los estados financieros de una empresa salvadoreña y lo tengo para 4 años. Déjenme ver por acá. Está. Lo tengo para 4 años. Lo tengo para los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, que son los últimos 4 ejercicios. La primera pregunta que usted podría realizarse es, bueno, ¿por qué tiene 4 años? La verdad que en el proceso de análisis financiero, mientras más información tengamos sobre una sociedad, es de mayor provecho. ¿Ok?
porque así nosotros podemos ver tendencias, podemos ver comportamientos, podemos ver cambios significativos en determinadas políticas de la empresa. Ok, entonces mientras más información nosotros tengamos sobre la empresa es mejor. Si usted tiene 5 o 10 años de una sociedad y ya lo puede montar en Excel y puede realizar análisis de estos 5 o 10 años, pues es mucho que mejor porque le va a permitir a usted tener un parámetro más amplio de lo que ha sucedido en estas empresas. Yo para el caso pues tengo 4 años y como ustedes podrán observar tengo pues lo que es mi balance, ¿verdad? Mis activos corrientes y no corrientes, que haciendo quizás hay un pequeño paréntesis solo por confirmar. Cuando hablamos de activo corriente, estamos hablando de activos que van a ser utilizados en el corto plazo, recursos que van a ser utilizados en el corto plazo, o sea, un plazo inferior o que no excede de 12 meses, de un año. Y cuando hablamos de activos no corrientes, estamos hablando de activos que van a ser utilizados en el largo plazo, como por ejemplo los edificios, el equipo de transporte, maquinaria especializada, mobiliario de oficina, etcétera. Entonces nosotros tenemos recursos de corto, máximo un año, y de largo plazo, que es más sería en este caso del mes 13 en adelante, ¿verdad? Entonces tengo mis activos para los 4 años, tengo mis pasivos, mis deudas, mis obligaciones, también subdivididas entre deudas de corto y de largo plazo, ¿verdad? Deudas que tengo que cancelar prácticamente en un periodo inmediato y deudas que tengo un poco más de plazo para cancelarlas. Y tengo también la parte del patrimonio. Y posteriormente tengo lo que es mi estado de resultados. En mi estado de resultados pues tengo mis ingresos, costos, gastos, gastos financieros, impuesto y la utilidad. ¿Ok? Y en la parte de abajo pues yo tengo los indicadores financieros que vamos a desarrollar en esta sesión. Indicadores financieros de liquidez, de endeudamiento, de eficiencia y de rentabilidad, y una parte que es lo del modelo DuPont de rentabilidad patrimonial, que es un modelo bien interesante que nos permite ver de forma global el comportamiento de una empresa, que también lo vamos a desarrollar acá. ¿Ok? Entonces tengo ahí todos mis indicadores, lo que yo pretendo desarrollar en esta clase. ¿Cuál va a ser la modalidad? Yo voy a ir desarrollándolo con el primer objetivo es que usted observe que los cálculos son cálculos realmente fáciles de elaborar, ¿verdad? Acá no vamos a hacer derivadas, ni integrales, ni matrices, ni algún cálculo financiero extremadamente difícil. Vamos a hacer cálculos simples, sumas, divisiones, restas, ¿verdad? Pero más allá de la mera fórmula que nosotros vamos a desarrollar, lo importante es la interpretación que nosotros vamos a dar de ese resultado y las decisiones o recomendaciones que podamos dar de ese resultado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar con este Excel. Ok. De las primeras preguntas que ha surgido con todo este tema del COVID, y no tanto preguntas, sino comentarios en las redes sociales, comentarios en los medios de comunicación, comentarios con la familia, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo, es el tema de la liquidez. ¿Por qué? Porque algo de las principales preocupaciones que han surgido con todo ese tema de la cuarentena y en la medida se vino alargando esta cuarentena es cómo van a ser las empresas para administrar su liquidez o administrar sus problemas de liquidez. Liquidez es, como lo definíamos anteriormente, tener o no tener capacidad de pago de obligaciones en el corto plazo. ¿Tengo o no tengo recursos suficientes para honrar mis obligaciones de corto plazo? Entonces, esto, más allá de ser algo filosófico, se puede cuantificar. Y para cuantificarlo, pues nosotros hacemos uso de dos familias dentro del balance, que son los activos corrientes o activos de corto plazo y los pasivos corrientes, pasivos de corto plazo. De esas dos familias, nosotros podemos cuantificar el nivel de liquidez. Entonces, para ello, y para ir arrancando acá un poquito con los cálculos, vamos a calcular lo que es la razón circulante. La razón circulante mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo y se calcula de una forma bien simple, dividiendo activos corrientes entre pasivos corrientes. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Voy a dividir lo que son mis activos corrientes, que en este caso para el año 2016 son 47 millones, entre mis pasivos corrientes, que en este caso son 44 millones para el año 2016. Y me da un resultado de 1.07.
Como estoy en Excel, pues se me hace un poco más fácil el tema de los cálculos porque yo puedo copiar y pegar mis fórmulas, de modo que para los 4 años ya tendría mis resultados de la razón circulante. Y ustedes podrán observar que tengo 1.07, 1.05, 0.82 y 0.80. Acá lo importante es qué significa ese número que nosotros hemos obtenido. Para el caso del año 2016, lo que significa es que por cada dólar que yo tenía de obligaciones en el corto plazo, o sea, por cada dólar de deuda que yo tenía que pagar en el corto plazo, yo disponía de 1.07 de recursos para hacer frente a esas obligaciones. ¿Qué quiere decir? Así, a grosso modo, tenía un poquito más de recursos que de obligaciones en el corto plazo. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, para ello podríamos nosotros anotar acá los posibles resultados que podríamos obtener de la razón circulante. El primer resultado que nosotros podríamos tener es que el resultado sea menor a 1. Si el resultado es menor a 1 de nuestra razón circulante, eso significaría que la empresa no tiene recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones, ¿ok? Si fuera menor a 1. Otra posibilidad es que el resultado de mi razón circulante sea igual a 1. Si es igual a 1, pues eso significaría que la empresa tiene recursos justos para pagar, ¿ok? Tengo recursos exactos para pagar mis obligaciones de corto plazo, o sea, voy al ras, voy tablas. Otra posibilidad es que mi razón circulante sea mayor a 1. Si mi razón circulante es mayor a 1, yo podría interpretar que tengo un nivel de liquidez adecuada o sana, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo alcanzo a pagar mis obligaciones y posiblemente me quede un pequeño excedente para cualquier contingencia, para cualquier eventualidad, cualquier imprevisto, ¿ok? Si fuese mayor a 1. E incluso podría haber una cuarta posibilidad y es que sea mayor a 2. Si fuese mayor a 2, lógicamente nosotros tenemos recursos suficientes para pagar nuestras obligaciones, pero igual nos encontraríamos ante una problemática. Y la problemática es que tenemos demasiado recurso de corto plazo. Y el problema con tener demasiado recurso de corto plazo es algo que se conoce como ociosidad de la inversión o pérdida de rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si usted, por ejemplo, me dice, mire, yo tengo 50,000 pesos en mi cuenta corriente de mi banco local y esos 50,000 pesos ahí los tengo y no los estoy utilizando y los he tenido parados ahí por 5 meses, yo podría decirle, mire, lastimosamente usted ahí ha tenido un recurso ocioso, una pérdida de rentabilidad, porque ese dinero, al estar parado por 5 o 6 meses en un banco local, en una cuenta corriente de un banco local, le va a generar cero rentabilidad. Porque una cuenta corriente de un banco local en ningún momento le va a pagar un interés a usted por la plata que tenga localizada en esa cuenta. Usted me podría decir, mire, pero era una cuenta de ahorros, entonces esa sí genera interés. Ah, ok. Habría que analizar cuál es la tasa de interés que nos está generando esa cuenta de ahorros con esos 50,000 dólares que hemos tenido parados durante 6 meses. Y me atrevería a decir que la mayor parte de las cuentas de ahorro en los bancos locales salvadoreños generan un interés mínimo, quizás incluso por debajo del 1%. En otras palabras, no genera rentabilidad adecuada, genera una pérdida de rentabilidad de un recurso ocioso. Distinto es que usted me diga, mire, yo tengo 50,000 pesos, pero no lo tengo en una cuenta corriente, no lo tengo en una cuenta de ahorros, sino que lo tengo en un depósito a plazo o un certificado de depósito a plazo, ¿ok? Generándome una rentabilidad del 3, del 3.5, del 4, del 4.5 de rentabilidad anual, dependiendo del banco o institución financiera donde nosotros hemos aperturado ese depósito a plazo. Si es así, entonces ahí sí usted se ha cubierto las espaldas, porque a pesar de tener efectivo, no lo ha dejado parado, sino que lo ha puesto a trabajar en una inversión. Y en este caso la inversión sería el depósito a plazo o el certificado de depósito. Pero si fuese así, usted está bien. Pero el problema es que muchas veces tenemos exceso de recursos y no está necesariamente en un depósito a plazo, sino que está en nuestras cuentas corrientes, en nuestras cuentas de ahorro, en nuestras cuentas por cobrar a nuestros clientes o en nuestro inventario. Si nosotros tenemos
dinero o recursos invertido en esas líneas y es en exceso, lastimosamente estamos teniendo una pérdida de rentabilidad. Porque tenerlo en el banco no genera ninguna rentabilidad. Tenerlo en la cuenta por cobrar tampoco genera una rentabilidad. Porque nosotros se cree o se supone que ya hemos adoptado o ya hemos pactado un plazo de 30 o 60 días con nuestro cliente y sobre ese plazo pues no hay una tasa de interés que nosotros vayamos a cobrar. Entonces, estamos a la buena de Dios esperando que dentro de 30 o 60 días ese cliente nos pague, porque si no nos paga, lógicamente ya nos metemos en otro problema que también ya vamos a hablar de eso. Y si lo tenemos en el inventario, si bien es cierto, nos sirve para generar venta y posteriormente esta venta se transforma en ganancia, pero mientras eso no pase, el inventario ubicado en esa bodega, lo único que genera pues es generar costos o gastos operativos, gastos de administración, pólizas de seguro, para robo, para incendio. Usted tiene que tener 2 o 3 vigilantes para que nadie se vaya a meter a la bodega y se vaya a robar el producto, etcétera, etcétera. O sea, que si usted me diga, mire, yo tengo 2 millones de pesos en mi inventario y lo tengo ahí parado, eso no es exactamente un sinónimo de una buena acción o de una acción que vaya a generar rentabilidad. Por eso es que el inventario que se debe tener, y hay distintos modelos para ello, tiene que ser el inventario justo para la demanda que nosotros estamos teniendo en producción y para la demanda de nuestro mercado. ¿Ok? Entonces, podría darse el caso, volviendo a la razón circulante, que nuestra razón circulante sea mayor a 2. Y en ese caso, pues nosotros tenemos demasiados recursos, exceso de recursos, pérdida de rentabilidad. ¿Ok? Entonces son los 4 posibles panoramas que yo podría tener al momento de analizar mi razón circulante. Y si ustedes observan en esta empresa para los últimos 4 años, resulta que en el año 2016 y 2017, que son los años más antiguos, la empresa tenía un nivel de liquidez adecuada, balanceada. Teníamos recursos suficientes de corto plazo para pagar nuestras deudas de corto plazo. Pero llegando al año 2018 y 2019, el panorama cambia, porque yo ya no tengo recursos suficientes. En particular, para el año 2019, que es el año más reciente, por cada dólar que yo tengo de deuda, únicamente tengo 80 centavos para honrarla, para pagarla. Eso quiere decir, así a grosso modo, que usted no va a alcanzar a pagar el 100% de sus obligaciones de corto plazo, porque usted no tiene el recurso suficiente. Solo alcanzaría a pagar el 80% de esas obligaciones. Eso quiere decir que usted sí o sí va a tener que hacer una selección de qué obligaciones pagar primero y qué obligaciones postergar y tratar de evaluar o mitigar ese riesgo al momento de aplazar esas obligaciones. Entonces, para el año 2019, nosotros, de hecho, es el peor año en términos de liquidez de esta empresa, porque es donde menos recursos de corto plazo tenemos para hacer frente a nuestras obligaciones. Si eso fue en el año 2019, el año en el cual posiblemente ninguno de nosotros nos imaginábamos que iba a venir esto del COVID, pues lógicamente para este año 2020 el panorama será más drástico. Porque si los últimos 2 años nosotros ya estábamos enfrentando problemas de una liquidez muy justa o incluso limitada, para el año 2020 esta situación va a ser más grave. Porque para el año 2020 las empresas han estado cerradas hasta el día de hoy 70 y pico de días. Las empresas no han generado ventas. Las empresas no han podido cobrar al 100% las ventas que habíamos realizado al crédito. Las empresas, lógicamente, si están cerradas, muchas de ellas no han podido generar ventas. Hay negocios que usted me va a decir, mire, pero están vendiendo en línea y se puede enviar el producto en línea, como los supermercados, por ejemplo, de modo que han seguido vendiendo. Sí, hay unos negocios que sí han seguido vendiendo, pero hay otros negocios que no han podido vender. Uno, porque la misma naturaleza del negocio se los ha impedido. Y 2, porque posiblemente el mismo mercado en este momento de cuarentena no esté demandando esos productos. Entonces el inventario se ha quedado ahí congelado, se ha quedado parado. ¿Qué pasa con esto? Si ya en el año 2018 y 2019 nosotros veíamos un indicador de 0.82, 0.80 de liquidez, ya veíamos riesgos de capacidad de pago, para este año 2020 pues la situación podría complicarse un poco más. Y de ahí pues es donde surge las preguntas de qué podemos hacer para tratar de mitigar o ayudar un poco a este problema de liquidez. Entonces, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Si la razón circulante se calcula activo corriente entre pasivo corriente,
en una de esas dos familias usted tiene el principal problema. Y si el problema en este caso es que no tenemos liquidez suficiente, pues el problema lo estaríamos encontrando en el denominador de esa fórmula, que en este caso es el pasivo corriente, las obligaciones de corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos demasiadas obligaciones de corto plazo. Entonces necesitamos hacer un estudio de qué obligaciones tenemos y ver qué medidas podemos tomar para tratar de solventar ese error. Entonces, yo me voy a ir a la parte de arriba en este momento de mi balance, específicamente a la parte de mis pasivos de corto plazo, que son los que voy a marcar acá en este momento en otro color para que usted pueda verlo un poco más claro, ¿ok? Acá están mis pasivos de corto plazo. Hay una herramienta que usted pues la puede encontrar en los libros. Por ejemplo, uno de los libros que yo suelo recomendar es un libro que se llama Fundamentos de Administración Financiera y el autor es Van Horn. En ese libro de Fundamentos de Administración Financiera usted va a encontrar una herramienta que se conoce como análisis vertical de estados financieros. El análisis vertical de estados financieros es una fórmula muy práctica, muy simple, pero que nos sirve para ahorrar bastante tiempo al momento de hacer un análisis. Y lo vamos a calcular porque eso nos va a servir para los indicadores que vamos a desarrollar. El análisis vertical se calcula dividiendo cada línea del balance. Por ejemplo, yo ahorita estoy ubicado a la par del efectivo y equivalentes. Cada línea del balance entre el total de los activos. ¿Ok? En este caso, 103 millones. Y lógicamente esto me va a dar un porcentaje, ¿ok? En el caso del efectivo y equivalentes, todo lo que yo tengo en efectivo y equivalentes equivale a un 10% de la inversión total de mi empresa. Entonces eso me ayuda o me indica el peso o valoración que tiene esta línea dentro de mi sociedad o dentro de mi compañía. Entonces, ya que tengo la fórmula, lo que voy a hacer es anclar el denominador y la voy a copiar y pegar para todo mi balance, porque esto me va a servir a mí para poder ir ahorrando tiempo al momento de decidir cuáles son los problemas principales que yo tengo en mi tema de liquidez. ¿Ok? Entonces, si usted observa acá en la parte del pasivo corriente, ya tengo marcado en porcentajes cuánto es la participación que tiene cada una de estas obligaciones en función del total de la inversión en mi empresa. Entonces, esto me ayuda a mí a ahorrar tiempo al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Primero, yo puedo observar claramente que en el caso de esta empresa, para el último año 2019, la obligación más importante que tenía era los dividendos por pagar, que equivale a un 26% de mi inversión total. ¿Ok? La segunda deuda importante que yo tengo en esta empresa para el año 2019 son mis proveedores con 12 millones, que equivale a un 12% de mi inversión total. La tercera obligación importante de corto plazo que yo tengo en esta empresa para el año 2019 son las deudas con el gobierno o con el Ministerio de Hacienda, en particular impuestos sobre la renta e impuesto especial a la seguridad, que es el impuesto que pagan los grandes contribuyentes con con utilidades netas superiores a $500,000. Y entre ambas obligaciones suman el 7% de mi inversión total. Entonces, mire qué interesante. Ahí ya tenemos marcadas las tres principales obligaciones de corto plazo que tiene esta empresa, que a su vez le están afectando a no tener una liquidez adecuada o una liquidez saludable. Si ustedes recuerdan, el indicador de liquidez para el año 2019 de esta sociedad era del 0.80, o sea, con mis recursos solo puedo hacer frente al 80% de estas obligaciones. Habrá un 20% que sí o sí no lo voy a poder pagar, a excepción que tome otras medidas, ¿verdad? Como nuevas inyecciones de capital o como alargar plazos, etcétera. Entonces, el análisis vertical en este momento me sirve para identificar las principales obligaciones que tengo de corto plazo. Y ahora que ya tengo identificadas las principales obligaciones de corto plazo, yo puedo comenzar a analizar si puedo o si no puedo tomar medidas con estas obligaciones ahora con el tema COVID. La primera obligación de corto plazo que tenía esta sociedad es lo que se conoce como dividendos por pagar. Como ustedes saben, los dividendos por pagar nacen de un acuerdo de Junta General Ordinaria de Accionistas.
en el cual se reúnen los socios o sus representantes y dicen, en base a las utilidades que hemos percibido en los últimos años, vamos a acordar distribuir total o parcialmente las utilidades que hemos ganado. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de todo negocio, generar lucro para el accionista. Entonces, si hemos ganado y si lo acordamos en junta ordinaria, distribuir total o parcialmente esas utilidades, ahí es donde nace esta cuenta de pasivo que se llama dividendos por pagar. En otras palabras, es una deuda que tenemos con nuestros mismos socios por utilidades que ya se acordaron distribuir para ellos. Entonces, si estamos en un problema de liquidez y si estamos con un problema de cuarentena COVID, en el cual ya llevamos más de 2 meses sin percibir ventas, sin percibir los flujos que normalmente veníamos percibiendo, una decisión que no es nada descabellada es un acuerdo con los accionistas en el cual se plantee, miren, en términos normales o en condiciones normales, nosotros teníamos, la sociedad tenía la capacidad de pagarle esos 26 o 25 millones de dividendos, porque la empresa era rentable y porque la empresa tenía buen flujo para pagarlo. Pero ojo, hemos llegado al 2020 y ya tenemos más de 2 meses cerrados en el cual no hemos podido generar venta y generar flujo. Entonces sería quizás un poco inadecuado decir o pensar que vamos a distribuir utilidades como si nada hubiese pasado, que vamos a distribuir dividendos como si nada hubiese pasado. Así que no sería nada descabellado plantear, en este caso, a una junta de accionistas, pausar esa distribución de dividendos. O, en un caso más extremo, suprimir o eliminar ese acuerdo de dividendos. ¿Ok? Porque estamos ante una situación crítica, ante una situación atípica que no habíamos vivido en los últimos 100 años. Entonces, si estamos ante una situación de problemas de liquidez y una de mis principales obligaciones es el pago de dividendos, es la principal línea que yo debo de atacar e intentar solucionar. Yo podría hablar con el accionista y decir, mire, opción A, no vamos a pagar dividendos y me quito ese peso de encima, derivado del problema que tenemos ahorita. Opción B, voy a repartir un 60, un 50% de esos dividendos acordados y la otra parte va a quedar pendiente para el otro año, dependiendo cómo sigan las cosas, ¿verdad? O opción C, o una opción C, mire, no lo voy a tocar, ¿verdad? Voy a tratar de solucionar mi liquidez sin tocar el tema de dividendos. Sin embargo, esa sería quizás la última de las decisiones a tomar porque es la principal obligación que tenemos de corto plazo. Y es quizás una de las obligaciones más accesibles de solucionar, porque no tenemos que negociar con ningún proveedor, con ningún banco. Tenemos que negociar con nuestros propios socios, ¿ok? Entonces, si tenemos problemas de liquidez y una de mis principales obligaciones es el tema de los dividendos, es algo que inmediatamente yo podría intentar solucionar, ya sea anulándolo o postergándolo, ¿ok? Sería la primera solución para mi problema de liquidez en esta empresa. Ahora, pero usted claramente me podría decir, mire, licenciado, fíjese que yo observo en su empresa que claramente es una empresa grandísima de 100 y pico de millones en activos, pero yo estoy en una pymes. Y en una pymes, mi principal problema no son los dividendos, licenciado, lastimosamente. En esta empresa quizás lo sean, pero una empresa pymes no. En mi problema pymes o en mi empresa pymes, el principal problema que tengo son proveedores, bancos e impuestos, ¿ok? 2 de esas 3 líneas aquí están marcadas en color azul. Y la segunda de ellas en importancia es el tema de proveedores. Por ejemplo, acá nosotros observamos que a los proveedores les adeudamos 12 millones de dólares, equivalente al 12% de los activos totales. Entonces, si yo tengo problemas de liquidez y ya una parte quizás la solucioné con los dividendos, pero no estaría de más tratar de solucionar este tema con el proveedor. Y esto es algo que ya desde hace meses, desde que comenzó la cuarentena, ya se comenzó a percibir en el mercado y en las empresas. Que las empresas están tratando, ya sea por las buenas o por las malas, de alargar un poco el plazo con los proveedores. Yo, Jaime Orellana, no le voy a recomendar a usted alargar por las malas un plazo con proveedor. O sea, en otras palabras, no pagarle a la brava, no. Lo que usted tiene o podría intentar hacer es pactar directamente con ellos, tratar de ampliar un poco más el plazo para que usted como empresa tenga un poco más de tiempo para respirar, para recuperar flujo y para poder pagar. Entonces, pero antes de hablar de pactos o de tiempo, lo primero que usted necesita conocer es
cuánto es el plazo que ya tiene autorizado con los proveedores. Entonces, para ello lo vamos a cuantificar. Y en la parte de la eficiencia, se observan acá, vamos a trabajar primero liquidez, pero ya vamos a ir tocando la parte de la eficiencia. Acá en la parte de la eficiencia yo tengo lo que es eficiencia o ciclos y en el tercer segmento yo tengo lo que es rotación de proveedores, ¿ok? O rotación o días de rotación de proveedores. Voy a calcular en este momento cuánto es el plazo pactado con mis proveedores para esta empresa del año 2016 al año 2019. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo dividiendo costo de venta, que es la segunda línea de mi estado de resultados, entre proveedores, que en este caso es la segunda línea de mi pasivo corriente. Y eso me da una rotación de 10.56. Licenciado, ¿qué significa 10.56? Bueno, en términos prácticos significa que yo durante un año de trabajo pago hasta 10.5 veces a mis proveedores. O sea, en 10 veces durante el año yo pago a mis proveedores. Se me hace más fácil a mí una interpretación, no en veces, sino que en días. Entonces, ¿cómo hago para calcular el periodo promedio de pago a mis proveedores en días? Lo hago dividiendo 365 días calendario entre esta rotación de 10.56 y me arroja una rotación promedio de 34.55. ¿Qué quiere decir? Para el año 2016, esta sociedad pagaba a sus proveedores en un promedio de 34.5 días. ¿Ok? De acá usted puede sacar una conclusión bien práctica y usted puede decir, bueno, si mi resultado es de 34.5, lo más seguro es que la política general con proveedores es pago a 30 días y esos 4.5 que tengo ahí de excedente es alguno que otro atraso pequeño, no significativo. Sí, hacia esa conclusión vamos. Esta empresa se puede observar que para el año 2016 tenía una política de crédito de 30 días de pago a proveedores. Vamos a copiar y pegar para los 4 años de estudio y llegamos al año 2019. En el año 2019, el periodo promedio de pago es de 39.5 días, o sea, casi 40 días. Ese es el periodo que yo me tardé durante el año 2019 para pagar a mis proveedores. El año 2018 fue de 42, lo hice un poco más rápido, el periodo de pago para el año 2019 a 39, 40 días. Entonces, si tenemos problemas de una liquidez justa, limitada, adicionalmente tenemos un problema de cuarentena COVID de 70 días en la cual no hemos podido vender y no ha podido generar flujo. Entonces, yo lo que podría intentar hacer con mis proveedores es tratar de alargar esos 39.5 días que ya tengo pactado con él. Lógicamente, usted no puede llegar donde el proveedor y decirle, mire, te estaba pagando en 40 días, a partir de ahora te voy a comenzar a pagar en 120 días. Eso no va a suceder, eso es imposible. Lo que necesitamos buscar son plazos razonables, ¿ok? Posiblemente de 40 días que el proveedor nos permita llegar a 60 o extendernos a 60 o 65 días e incluso tampoco sería anormal que se plantee en esta negociación una tasa de interés a cambio de esta extensión de plazo. Posiblemente usted decirle al proveedor, mira proveedor, yo no te puedo pagar en 40 días como normalmente lo venía haciendo, derivado de esta situación que tú ya conoces nacional, pero permitime pagarte en 60, 65 y si te parece, agreguémosle un porcentaje del 1, del 2% de interés sobre esta operación para que tú no salgas del todo desprotegido en esta operación, que es una operación de financiamiento. Lógicamente, aquí es donde dependerá mucho la negociación entre el proveedor y la empresa para pactar mayor plazo y un costo financiero lo más adecuado posible. Porque si bien el proveedor le dice, mira, sí, yo te voy a dar 60 días plazo, pero te voy a cobrar una tasa de interés del 39.5% anual, pues entonces nos está cobrando casi igual o más caro que una tarjeta de crédito. Nos saldría más fácil agarrar la tarjeta de crédito de la empresa, pagarle al proveedor y quedarle debiendo al banco, quedarle debiendo la tarjeta, porque la tasa de interés es más baja e incluso podríamos ganar millas quizás por esa operación, ¿verdad? Entonces, lógicamente, tenemos que buscar una negociación que nos favorezca en un primer momento a nosotros, pero también que para el proveedor sea un poco comprensible, ¿verdad? Alargar plazo de 40 días a 60, 65 días, ¿verdad? 90 si fuese posible y no sería del todo raro pactar alguna tasa de interés de esa operación.
Usted me va a decir, mire, licenciado, pero si usted pacta una tasa de interés, al final es más gasto financiero, menos utilidad, o vamos a incrementar más la pérdida en este caso, que es lo que tenemos miedo. Sí, posiblemente eso también suceda, pero el problema es que, ¿qué va a hacer usted si usted no tiene recursos en este momento para pagar? Si usted a la brava se niega a no pagarle a un proveedor, este proveedor podría ponerle alguna demanda, podría ponerle algún reclamo, podría ejercer alguna garantía que ya tiene en su poder, ¿ok? Entonces, porque no olvidemos que a través de una operación mercantil se nos puede demandar, se nos puede exigir alguna recuperación. Entonces, el hecho de simplemente hacernos los desconocidos con esa obligación y alargar el plazo a lo fuerte, a la brava, no es una solución. Entonces, lo ideal sería pactar un plazo adecuado con el proveedor anormal, porque en este caso estamos pasando por una situación anormal en nuestro país. Posiblemente cuando ya se recupere todo, volver a los plazos normales, pero esa podría ser una de las principales alternativas para tratar de aliviar un poco nuestros problemas de liquidez. Y ahí ya tenemos dos, en el caso de esta sociedad. Análisis de dividendos, que si bien es cierto, se venían pagando en años anteriores, para este año posiblemente ya no se haga. Dos, plazo con proveedores. No es que no les vamos a pagar, sino que vamos a buscar tratar de alargar un poco más ese plazo para que a nosotros nos permita también recuperarnos y recuperar flujo para pagar esas obligaciones. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos de las líneas principales que afectan nuestra liquidez. La tercera línea principal en el caso de esta sociedad son los impuestos, que le debemos al Ministerio de Hacienda 7 millones de dólares. ¿Ok? En sí son 7.500.000 dólares en el caso de esta empresa. Jamás ni nunca ningún contador o financiero debería recomendar no pagar o evadir los impuestos, porque el tema de la evasión de impuestos, pues ustedes saben que es un delito penal y representante legal o implicados pues podrían pagar con prisión con eso, así que esa no es una recomendación y no lo será o no debería serlo nunca. Ahora, lo que sí podemos hacer es ver de qué forma tratar de pagar esa obligación en las mejores condiciones posibles. Y para ello, como ustedes saben, el mismo gobierno ya implementó una serie de medidas. La renta se vencía el 30 de abril. El pago del impuesto a la seguridad se vencía el 30 de abril y fue automáticamente postergado 2 meses hasta el 30 de junio. Plazo número 1. Plazo número 2, el 30 de junio, si usted tiene problemas de liquidez, no tiene que pagarlo el 100%, podría pagar una prima del 10% de ese impuesto y tramitar hasta 8 cuotas plazo. Ahí ya tenemos una ganancia porque en años anteriores nosotros podíamos tramitar pago a plazo en el tema de la renta, pero solo eran 6 cuotas y había una tasa de interés que si no mal recuerdo era del 7%. Para este año se cuenta con la ventaja de que vamos a tener 8 cuotas plazo y sin tasa de interés. Entonces, como ustedes observan, ya hay beneficios o ya hay alternativas para mitigar esta deuda de 7.5 millones en el caso de esta sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo el proceso administrativo con Hacienda, presentar nuestra declaración, pagar nuestro 10% de prima, tramitar las cuotas a plazo y eso pues nos va a permitir aliviarnos un poco el problema de liquidez. El gobierno ya está consciente de que van a haber problemas de liquidez en las empresas y una de las herramientas o una de las alternativas podría ser aplazar un poco el pago de la renta. ¿Ok? Ya el gobierno tendrá que ver de qué forma ellos cubren esa entrada de efectivo que ya no la van a percibir para estos meses, ¿verdad? Pero ahí es donde surgen los préstamos y todo eso que se está aportando. Pero en el caso de las empresas sí podría ser una alternativa. Lógicamente el mismo eslogan o el mismo anuncio de la televisión lo dice, si usted tiene recursos suficientes, si usted tiene una liquidez suficiente, reservas suficientes, pues pague. Lógicamente pague el impuesto, porque ese impuesto es el que va a ayudar para todas las obras y desarrollos que están haciendo. Ahora bien, pero si usted no tiene esos recursos, entonces usted podría aplicar al pago a plazos. Y se hablaba que pues eso no va a afectar su solvencia, eso no tendría que afectar su estatus tributario. Por el contrario, es un alivio o una estrategia de alivio para las empresas en el tema de la liquidez. ¿Por qué? Porque así como esta empresa, así como las empresas en las cuales ustedes trabajan o administran, uno de los principales riesgos de liquidez es el tema de los impuestos.
Si nada de esto se hubiese autorizado al 30 de abril, ya hubiésemos tenido que pagar la renta o al menos la prima de esa renta y tramitar 6 cuotas plazo. Ahora, se alarga hasta el 30 de junio sin multas y sin intereses. Siempre se tiene que pagar el 10% y se pueden aplicar hasta 8 cuotas para tratar de aliviar un poco nuestra liquidez. Entonces ahí tenemos ya 3 situaciones y 3 posibles soluciones a ese problema de liquidez en esta empresa. Y podría haber una cuarta, que para el caso de la sociedad que estamos acá analizando, pues yo no la había marcado, pero la voy a marcar acá. En términos porcentuales no es muy significativo, es menos del 1% de mi inversión total, es un 0.2%, pero es el tema de los préstamos. Hay muchas empresas, y usted me lo podría decir, mire, yo en mi empresa una de las principales obligaciones que tengo son los préstamos bancarios. Yo tengo préstamos o comerciales. Yo tengo préstamos con bancos de capital de trabajo, tengo préstamos por el inmueble que he comprado para oficina, por el terreno que he comprado para mi bodega, tengo préstamos por la flota de vehículos que hemos adquirido para trabajar. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos préstamos? También el órgano ejecutivo autorizó una serie de postergamientos de plazo hasta 3 meses de cuotas. Eso sí, yo le recomendaría que siempre tiene que acudir a la institución correspondiente. No hay que asumir que el proceso va a ser automático. Simplemente no pago mis cuotas de crédito y me quedo tranquilo por 3 meses. No. Se recomendaría acudir a su institución, ya sea telefónica, por correo, con su ejecutivo bancario, y consultar qué se debe de hacer para aplicar a ese postergamiento de 3 meses de cuota, que como dijo el presidente, son 3 meses en los cuales usted simple y sencillamente ese capital lo va a comenzar a pagar hasta dentro de 3 meses y todo tendría que seguir normal, ¿ok? No es que usted no va a pagar la deuda, simplemente se va a hacer una pausa por 3 meses. Entonces, esa podría ser también una alternativa para usted si de los principales problemas que tiene su liquidez es el tema de préstamos bancarios o comerciales, ¿verdad? No es automático, no en todos los bancos es automático, entiendo que en algunos sí, de hecho mandan correos o mensajes de texto indicando que usted tiene el beneficio de no pagar la cuota, hay casos así. Sin embargo, yo le recomendaría mejor acudir a la institución, llenar la información que se solicita, presentar la documentación que se solicite para poder mejorar ese tema de liquidez. Otro tema de liquidez que afecta gravemente es el tema de otros proveedores que no sean específicamente los comerciales o los que nos den insumo para nuestra materia prima. Otro proveedor podría ser, por ejemplo, el tema de los alquileres. Con el tema de los alquileres también la presidencia indicó que iban a quedar suspendidos por 3 meses. Sin embargo, usted no me dejará mentir que eso en la calle no se está viviendo al 100%. Algunas empresas quizás sí han accedido a perdonar esos 3 meses o a aplazar esos 3 meses, pero hay otras empresas que no. Entonces, ¿qué recomendación daría yo? O es de lo que yo he visto con algunos de mis clientes. Lo que usted podría intentar es tratar de negociar descuentos en los cánones de arrendamiento o podría tratar de negociar alargar o perdonar quizás no los 3 meses, tal vez solo uno, pero siempre es necesaria la negociación con el proveedor, ¿ok? Entonces, porque no es automático. Y hay muchas empresas, y a mí también ya nuestros clientes nos han dicho, mire, yo el alquiler lo sigo pagando normal, porque el dueño del inmueble pues no ha aceptado eso de que no se van a pagar 3 meses. Y lógicamente pues no queremos perder el espacio, no queremos tener problemas con el dueño del inmueble porque ya tenemos ahí una infraestructura montada, entonces mejor vamos a pagar esa obligación. Entonces aquí lo indicado o lo ideal sería tratar de negociar con ese proveedor para ver de qué forma pues nosotros podemos aliviarnos un poco. Y hay otras medidas como por ejemplo pago de energía, pago de agua potable, etcétera. Y esas de igual forma algunas veces en las empresas no es lo más fuerte, pero podría ser alguna alternativa. Pero ojo, habrá que evaluar si nosotros como empresa aplicamos a ese beneficio. Me imagino que habrán requisitos de ingresos, requisitos de volumen, qué sé yo, de operaciones, de empleados, para evaluar si realmente nosotros aplicamos a ese beneficio de pago. Aunque en una primera instancia quizás no sea lo más grande o lo más significativo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un tema o uno de los principales elementos de la liquidez. Si ustedes recuerdan, esta es la parte del denominador de la fórmula, la parte de abajo de nuestra fórmula de liquidez, nuestras obligaciones.
Pero algo también importante con nuestra liquidez es nuestro numerador, en este caso nuestros activos corrientes. Y para ello, pues, voy a ir acá a la parte de arriba de mis activos corrientes para que ustedes puedan observar qué es lo que yo tengo acá a disposición para hacer frente a mis obligaciones de corto plazo. Y lo voy a marcar acá en otro color, ¿ok? Para que ustedes puedan verlo. Yo tengo que para el año 2019 tengo saldo en bancos, saldo en cuentas por cobrar, 15 millones, en inventarios 15 millones y otros gastos pagados por anticipado por 784,000, que es un poco menos significativo. Se recuerdan que la teoría dice, liquidez es capacidad de pago de mis obligaciones de corto plazo. ¿Y con qué lo voy a pagar? Pues lógicamente con mis recursos de corto plazo. Pero para ello es importante hacer una aclaración y es que el 100% de mis recursos de corto plazo no poseen las mismas características. Todas tienen distintos grados de liquidez o en este caso distintos grados en los cuales yo puedo utilizar ese recurso. Por ejemplo, el efectivo, que para el caso de esta empresa son 10.2 millones, esto es un recurso, se podría decir, inmediato. ¿Ok? Yo tengo ya ahí 10 millones para el año 2019 en las cuentas bancarias y puedo hacer uso de ella para pagar mis obligaciones. ¿Ok? Es un recurso inmediato. Sin embargo, la segunda línea del activo corriente son mis cuentas por cobrar y esto no es un recurso inmediato. Las cuentas por cobrar, yo no puedo ir y pagarle a mis proveedores con un quedan o con una contraseña de cobro de uno de mis clientes. O no puedo no puedo llegar a un proveedor y decirle, mira, aquí tengo mi factura que me la van a pagar dentro de 60 días, te voy a pagar con ella. Eso no se puede. Existen las figuras, por ejemplo, del factoraje, en la cual nosotros podríamos negociar ese tipo de documentos, pero ojo, el factoraje es un negocio rentable para la empresa de factoraje, pero no es adecuado para nosotros como cliente, porque el factoraje es uno de los financiamientos más costosos, porque son financiamientos de corto plazo, de alto riesgo, son costosos. Entonces, las cuentas por cobrar como tal no es un recurso que yo pueda utilizar de forma inmediata. Por el contrario, debo esperar 30, 60, 90 días plazo lo que yo haya pactado con mi cliente y ya lo vamos a cuantificar. Y en un tercer elemento, el inventario. El inventario técnicamente es uno de los elementos que yo dispongo para pagar mis deudas. Sin embargo, el inventario yo no puedo llegar al banco y decir, mira, aquí vengo a pagar mi cuota del crédito con 200 llantas, ¿verdad? Que van a servir para compensar el pago de esa cuota. No puedo hacerlo así. Entonces el inventario, si bien es cierto, es un recurso que tengo a mi disposición para pagar mis deudas, pero primero debo de venderlo. Entonces esto depende de una rotación, ¿ok? De un mercado, de una demanda, ¿ok? Entonces el inventario, si bien es cierto, es un recurso, pero no puedo utilizarlo de forma inmediata. Entonces, si yo sé que tengo 3 líneas principales de recursos para hacer frente a mis obligaciones, pero cada una posee características diferentes, lo que yo recomendaría aquí es cuantificar cuánto es el plazo que me toma esa recuperación y en base a eso comenzar a tomar decisiones. Y voy a comenzar con la parte de las cuentas por cobrar. Quiero conocer, en el caso de esta empresa, cuánto es el tiempo promedio que me toma recuperar mis ventas al crédito. Y para ello, tengo mi indicador de eficiencia, que son mis rotaciones o días de rotación de cuentas por cobrar. Y lo calculo dividiendo mis ventas totales, que es la primera línea de mi estado de resultados, entre las cuentas por cobrar a clientes, que es la segunda línea de mi activo corriente. ¿Ok? Y me da una rotación bruta de 15.62. ¿Qué significa 15.62? Significa que durante el año yo cobro hasta 15 veces a mis clientes. Se me hace más fácil interpretarlo en días. ¿Cómo lo calculo en días? 365 días calendario dividido entre esa rotación y me da una rotación de 23.37 días. Para el año más antiguo, que es el año 2016, a mí me tomaban 23 días recuperar mis ventas al crédito. Si usted me pregunta a mí, licenciado, ¿y eso es bueno o es malo? Realmente que es buenísimo, porque una empresa que tenga una cartera de clientes o un periodo de recuperación aproximadamente de 30 días, o en este caso menos de 30 días, es una cartera sumamente sana. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes de auditoría que tienen carteras de 90, 120, 180 días plazo. Eso sí es riesgoso, porque usted tiene que mitigar ese riesgo, tratar de administrar ese riesgo, porque mientras más plazo transcurra en la recuperación, más riesgo hay de incobrabilidad.
y la incobrabilidad es un gasto, o sea, una pérdida para usted como empresa. Entonces, mientras más rápido recupere la inversión, en este caso la cuenta por cobrar, para usted es de mayor provecho. Voy a copiar y pegar para los 4 años y tenemos que para el año 2019 tengo una recuperación de 30.7 días, o sea, aproximadamente 31 días plazo. Para el año 2019 el periodo promedio de recuperación es de 31 días, ¿ok? Todavía bastante saludable. Esta empresa en particular ha tenido en los últimos 4 años, si bien es cierto, se ha venido haciendo un poco más lenta, porque usted observa que viene 21, 26, 31 días, se ha venido haciendo un poco más lenta su recuperación, pero aún así es una recuperación bastante sana. Si usted más tarde o el día de mañana calcula el periodo promedio de su empresa y encuentra 90, 120, 180 días, entonces sí tiene una cartera de riesgo, una cartera a la cual usted tiene que otorgarle demasiado plazo para generar esa venta y lógicamente a mayor plazo, mayor riesgo de incobrabilidad. Ahora bien, al año 2018, año 2019, en esta industria, un periodo de 30 días de recuperación. ¿Qué va a pasar para el año 2020 que estamos atravesando el COVID? Lo que va a suceder para el año 2020 es que muchos clientes muy probablemente se van a tardar en pagarnos. Así como nosotros estamos viendo de qué forma alargar el plazo con nuestros proveedores, lo mismo van a hacer nuestros clientes, ya sea por las buenas o por las malas. Algunos se van a acercar con nosotros y nos van a pedir que por favor les demos un poquito más de crédito, etcétera, porque tienen problemas, porque se ha cerrado la empresa, porque ha tenido que pagar planillas, que vamos a hablar un poquitito de ese tema, se ha quedado corto de efectivo, etcétera, ¿ok? Otras posiblemente se pierdan, ¿ok? Otros clientes posiblemente se pierdan, nosotros les hablemos, les mandemos correos electrónicos, WhatsApp, etcétera, y simplemente no contesten. Es un riesgo que en este momento ya están enfrentando muchas empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que intentar hacer es reforzar nuestros mecanismos de control en la recuperación de la cartera de clientes, ¿ok? Tenemos que ver de qué forma reforzar ese proceso de control. Si en el año 2018 y 2019 nosotros éramos confiados en que los clientes por sí solos llegaban a hacer sus pagos o realizaban pagos por medio de transferencia, etcétera, pues hoy tenemos que estar más encima de ese cobro. Lógicamente tiene que ser un cobro adecuado, respetuoso, sin llegar a conflicto, porque lógicamente si calentamos la situación, un cliente se va a molestar y no nos va a pagar y vamos a quedar fregados. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es tratar de apretar un poco ese cobro de una forma adecuada y recuperar, procurar que esos 30 días plazo no se alarguen, ¿ok? Hasta el año 2019 teníamos un promedio de 30 días plazo. Entonces, nuestro objetivo sería que para este año 2020 esos 30 no se alarguen mucho, porque podrían llegar a 60, 90, 120 si las cosas se ponen críticas en nuestra industria. Entonces, tenemos que ver de qué forma tratar de que eso no suceda. Ante ello, existen algunas medidas. Una de ellas es el descuento por pronto pago. Usted podría acercarse con su cliente y decir, mire, si usted me paga en el tiempo oportuno, yo le voy a conceder una bonificación o un descuento del 1, del 2, del 2.5% para motivar al cliente a pagarnos, para motivar a aquellos que posiblemente sí tengan recursos y puedan pagarnos y aprovechar ese descuento. El cliente va a aprovechar el descuento, pero entonces usted va a decir, mire, licenciado, pero usted está botando ahí dinero porque les está ofreciendo descuentos que a la larga pues es pérdida de rentabilidad para nosotros. Sí, pero es mucho más fácil perder un 2, un 3% de descuento a perder la cartera completa, a perder un cliente que por A o B motivos esté dentro de esas industrias de las más complicadas hoy en el tema de la cuarentena y el día de mañana simplemente nos encontremos de que el cliente cerró la empresa y perdimos el 100% de la recuperación. Entonces, si nosotros comparamos ambos panoramas entre perder el 100% y perder un 2-3% de descuento, pues lógicamente es más fácil perder ese 2.3% de descuento. Entonces, es una de las estrategias para tratar de que el periodo de recuperación no se alargue mucho, porque mientras más se alargue ese periodo de recuperación, es más el riesgo de que la cuenta por cobrar se vuelva incobrable y lógicamente genere un gasto o una pérdida para nosotros. ¿Ok? Entonces ese es un punto importante sobre el manejo de nuestra liquidez y sobre la estrategia o alternativas que podríamos tomar
para tratar de mitigar ese riesgo. Manejamos aproximadamente 31 días plazo. Hay que tratar de esforzarnos que para este año 2020 no se duplique o no se triplique ese plazo. Hay que tener controlada nuestra cartera. Y el tercer elemento de nuestra liquidez es el tema de los inventarios, que como ustedes saben, no podemos pagar con el producto, sino que primero debemos de venderlo y después de venderlo tenemos que esperar 31 días promedio, que es lo que nos tardamos en cobrar en términos normales. Entonces, ante ello surge la necesidad de cuantificar cuánto es el tiempo que normalmente nos toma vender nuestro producto para tener una idea de en qué momento ya vamos a poder transformar ese inventario en dinero. Y para ello, pues podemos calcular la rotación del inventario, siempre en nuestro ciclo de eficiencia. La rotación del inventario lo calculamos dividiendo el costo de venta entre el inventario total. El costo de venta es la segunda línea del estado de resultados y lo dividimos entre el inventario, que en este caso es la tercera línea de nuestro activo corriente. Y nos da una rotación bruta de 8.3 veces. Eso quiere decir que durante un año de trabajo, nosotros llenamos y vaciamos nuestra bodega en un 100% hasta 8.3 veces durante un año. Lo podemos cuantificar en días, dividiendo 365 días calendario entre la rotación de 8.36 y nos da una rotación promedio en días de 43 días. ¿Qué quiere decir eso? Yo, mi bodega o mis productos, tengo la capacidad de venderlos en un promedio de 44 días. Eso es lo que me toma normalmente vender mis productos. Si yo necesito pagar mi obligación y para pagar mi obligación tengo que hacer uso del inventario, en condiciones normales, en el año 2016, me tomaba 44 días transformar inventario en una venta. Y adicionalmente, después de venderlo, tengo que considerar el periodo que me tomaba recuperar esa cuenta por cobrar. Entonces, no puedo disponer de ese recurso de forma inmediata. Tengo que primero venderlo y después recuperarlo. Y solo venderlo, en el caso del año 2016, me toma 44 días. Voy a copiar y pegar para los 4 años de estudio y tengo que para el año 2019 mi periodo promedio de ventas es de 48 días. Eso es lo que normalmente me toma a mí vender mis productos. Así que si usted tiene 100,000 pesos de inventario puestos ahí de productos ahí en su bodega, para el año 2019, esos 100,000 pesos se venden aproximadamente en 48 días, un poquitito más de un mes y fracción, ¿verdad? Un mes y medio. Entonces, de ahí es donde surge la importancia de conocer cuánto me toma a mí vender mi producto, porque a sabiendas de eso yo puedo hacer una planificación de cuánto o cuándo va a ser el ingreso de ese efectivo. Primero, para el año 2019, vendo el producto en 48 días y siempre para el año 2019, después de realizar la venta, yo doy un crédito de 30 días plazo. La combinación de ambos elementos, miren qué interesante, es lo que se conoce en las empresas como ciclo operativo, que es esta línea que voy a marcar en este momento en color amarillo. El ciclo operativo es el plazo que a mí me toma vender el producto y recuperar la venta al crédito de ese producto vendido. Y es la suma de mi periodo o mis días de inventario más mis días de cuentas por cobrar. Para el año 2019, realizar mi ciclo operativo me tomaba 78 días. En términos prácticos, eso quiere decir que las cuentas por cobrar o el inventario que yo estoy tomando en cuenta para pagar mis obligaciones no van a estar disponibles sino hasta dentro de 78 días en términos normales. Esto sería aproximadamente 2.6 meses. Así que decir que tenemos cuentas por cobrar e inventario y con ello podemos pagar las obligaciones no es al 100% cierto. Lo que hay que tener en cuenta es de que ese inventario y esa cuenta por cobrar sí nos va a ayudar para pagar las obligaciones, pero vamos a tenerlo disponible hasta dentro de 2.6 meses. O sea que no es inmediato. Y a eso agreguémosle el tema COVID. Estamos cerrados, hemos estado cerrados por más de 2 meses, no hemos podido vender. Estos 48 días promedio que yo vendía el producto en el año 2019, fácil,
me va a llegar a 50, 60, 70 días de rotación de inventario. Eso va a ser uno de los principales riesgos en las empresas ahora con el tema de las cuarentenas COVID-19. Como las empresas han estado cerradas, no hemos podido generar ventas y ese producto pues lógicamente se nos ha quedado pegado en las bodegas y ante ello hay infinidad de riesgos. Primero de ellos es que lógicamente nosotros nos hemos endeudado en la compra de ese inventario. Nos hemos endeudado con proveedores o nos hemos endeudado con bancos, con quien sea, pero hemos pedido un financiamiento para la compra de ese producto. Y lastimosamente, si no lo podemos vender, es un recurso que tenemos ahí ocioso, que no está generando rentabilidad. Lastimosamente, nosotros estábamos en enero, febrero, inicios de marzo, y las empresas estaban comprando producto en Guatemala, México, Estados Unidos, Europa, la India, China, etcétera, abasteciéndose su bodega para hacer frente a los siguientes meses como cualquier año. Sin embargo, allá por el 21, 20 y tanto de marzo, se declara la cuarentena y la actividad se queda suspendida. Entonces, nosotros planificábamos normalmente vender en un periodo de 48 o incluso tratar de mejorar ese tiempo que en el año pasado habíamos hecho. Pero ahora con toda esta figura, lógicamente, el plan se ha trastocado y se ha transformado en este momento. Entonces, tenemos un problema con nuestra liquidez porque el inventario en el cual habíamos invertido o le habíamos apostado para este periodo del año, pues muy probablemente se nos ha quedado parado, se nos ha quedado pegado en nuestra bodega y eso no genera nada de rentabilidad. No es que nosotros como administradores hayamos actuado mal al momento de comprar inventario, porque en enero, febrero, principios de marzo, nosotros no nos imaginábamos que las empresas iban a estar cerradas por 72 días, ¿ok? Y lógicamente no se podía planificar esa situación. Entonces, ahora que ya conocemos el tiempo que normalmente nos tomaba, 48 días, a eso agreguémosle los 70 días que hemos estado parados y ya tenemos de momentito un nuevo promedio de ventas. Entonces no podemos hacer frente a nuestras obligaciones con ese inventario, al menos de momento. Y lógicamente acá pues las estrategias que se podrían tomar en un primer momento pues es tratar de potenciar la venta dentro del marco de lo legal. Si la empresa no tiene autorización para operar, pero posiblemente se pueda vender en línea, habrá que ver si nosotros podemos vender en línea algún producto, siempre tomando en cuenta las medidas legales y de salud del caso para tratar de agilizar un poquitito esa venta. Adicionalmente, sabemos que el gobierno está comprando productos de distintos tipos, productos de herramientas, productos de pintura, diversidad de productos. Habrá que ver si dentro de ese margen podríamos entrar nosotros y tratar de mover un poquitito nuestra mercadería. Porque si no lo hacemos, será un recurso del cual no podremos echar mano para pagar nuestra obligación y afectará un poco más nuestra rentabilidad. ¿Ok? En condiciones normales, cuando no existía el COVID, una de las recomendaciones para hacer más eficiente nuestra rotación es tener el stock mínimo o necesario de inventario, tener un control óptimo de ese inventario, el inventario justo, en el tiempo justo, ¿ok? Porque eso nos permite invertir la cantidad adecuada para la demanda que está realizando el mercado. Sin embargo, eso era 2019 hacia atrás. Hoy en el 2020 hay una nueva condición atípica que no planificábamos y habrá que lógicamente tratar de convivir con ella y tratar de ver cómo poder materializar ventas y tratar de que no se nos extienda tanto ese plazo, que a la larga pues viene a afectar en nuestro ciclo operativo y ya vamos a ver en unos momentos que viene a afectar nuestra recuperación del efectivo, o sea, nuestro ciclo de flujo de caja. Otro de los riesgos relacionados al COVID y relacionados al tema del inventario es que usted posiblemente tenga inventario que no sea perecedero. Entonces posiblemente van a pasar 2, 3, 4 meses y vamos a reaperturar económicamente y usted va a poder vender. Pero ¿qué pasó con aquellas empresas que sí tenían producto perecedero a una semana, a un mes, 2 meses, 3 meses y lógicamente ya no se va a poder vender? Esto inmediatamente va a generar pérdidas por deterioro de inventario y lo que nos dicen las NIF, como ustedes bien conocen, es que ese deterioro de inventario, al momento de ser cuantificado y se pueda comparar su valor de realización con su valor real, entonces lógicamente habrá que registrar un gasto por deterioro
y eso lógicamente va a afectar la utilidad de nuestra empresa al final del año. Seguramente no se cumplirían las metas a raíz de todo ese inventario que se va a perder. Habrán efectos en un primer momento financieros, posteriormente habrán efectos fiscales, habrá que darle tratamiento fiscal adecuado a esa pérdida del inventario. Son temas que lógicamente se deben de considerar. ¿Ok? Entonces, esto básicamente está asociado con nuestra liquidez. Si tenemos problemas de liquidez, hay que ver, haciendo un poquito una recapitulación. Habrá que ver qué obligaciones tenemos de corto plazo y cuáles podemos suprimir, cuáles podemos postergar dentro de lo legal. Habrá que ver qué recursos tengo de corto plazo y qué tan rápido puedo hacer uso de ellos. Si todo usted lo tuviera en el banco, chivísimo, tiene recursos inmediatos. Pero si no es así, ¿cuánto tengo en mi cartera de clientes y qué tan rápido lo voy a recuperar? ¿Cuánto tengo en mi inventario? ¿Tengo o no tengo capacidad de vender ese inventario? Si no, de una sola vez mejor lo dejo fuera. Y ya que hago mención de eso, hay un segundo indicador acá de liquidez, que es la prueba ácida. Fíjense que ese indicador de liquidez sucede algo bien curioso porque cuando yo lo he dado en clases anteriores, antes de que sucediera todo esto del COVID, los alumnos siempre, yo les decía, miren, la prueba ácida sirve para visualizar si tenemos o no capacidad de pago bajo una situación atípica en la cual no podamos vender el inventario. Entonces la gente se queda analizando y pensando y decía, bueno, ¿cuándo va a pasar eso de que no podamos vender inventario? ¿En un terremoto? No, pero en los terremotos, pues a los 3 días ya la gente ella se anda ya rebuscando para la venta. En un huracán, bueno, ya hemos tenido huracanes, pues los huracanes en 2, 3 semanas ya estamos más o menos volviendo a la normalidad. Pero nunca se había planteado una crisis sanitaria por una pandemia, ¿verdad? Entonces, hoy, lastimosamente, le hemos dado una razón de ser a esta dichosa prueba ácida. Evaluar o no nuestra capacidad de pago en un caso atípico en el cual no pudiéramos realizar venta. Y eso es lo que hoy en día cientos de empresas están atravesando. ¿Tengo o no capacidad de pago? Yo tengo ahí mi bodega de productos, pero lastimosamente no los puedo vender por A o B motivo. Entonces, ¿tengo o no tengo capacidad de pagos sin echar mano de ese inventario? Entonces, eso se calcula dividiendo mi activo corriente, pero en este caso mi activo corriente yo le resto mis inventarios porque voy a cuantificar mi capacidad de pago bajo el supuesto de que tuviera 0 ventas, ¿ok? Y todo eso lo divido entre mi pasivo corriente. Entonces, lo voy a copiar y lo pegar para los siguientes 3 años. El ideal en este ratio es que el resultado fuera 1 o cercano a 1. ¿Qué quiere decir eso? Aquí lo voy a anotar a la par. El ideal sería cercano a 1. Eso sería el ideal. ¿Eso qué quiere decir? Mire, licenciado, en el caso atípico en el cual no pudiésemos realizar ventas, solo con lo que tenemos en caja y bancos, solo con lo que tenemos en cuentas por cobrar, podríamos pagar, solventar nuestras obligaciones. Eso quiere decir, si es cercano a 1, sin realizar venta yo podría pagar mis obligaciones. Pero ¿qué sucede? Observemos esta empresa, que es, usted ya la vieron, una empresa gran contribuyente, una empresa grande. En ninguno de los 4 años tiene la capacidad de pagar sus obligaciones sin hacer uso del inventario. Para el año 2016, sin vender, podía pagar el 77% de sus obligaciones, pero para el año 2019, que es el año más reciente, si no realiza venta de inventario, lo más que alcanzaría a pagar es el 50% de su deuda. Entonces, claramente está en un problema de liquidez y claramente está en un problema por la pandemia y por la cuarentena. Porque si pudiésemos vender, otra historia fuera, pero lastimosamente ahorita no podemos vender y la capacidad de pago se nos ve más afectada todavía. ¿Ok? Si yo fuera una de esas industrias que cuento con autorización para operar, no estuviera preocupado. Pero si soy una industria que no tengo autorización de operar y lastimosamente en enero, febrero, marzo hice fuertes inversiones en el inventario, ahorita tengo serios problemas de liquidez. Y lógicamente no puedo considerar ese inventario para pagar mis obligaciones, entonces tengo que drásticamente ver qué puedo hacer con mis deudas para alargarlas o anularlas. Otra de las obligaciones, otra de las alternativas que puede haber con el tema de la liquidez es cambiar deuda de corto hacia largo plazo, y un mecanismo podría ser, o normalmente es el tema de los bancos. Muchas veces los bancos ofrecen créditos de capital de trabajo, de hecho son créditos
que ya existían en el pasado y ahora con las medidas que el Ministerio de Economía está tratando de impulsar o de autorizar, son también créditos de capital de trabajo para cuando se reapertura la economía. ¿Por qué? Porque las empresas van a necesitar fondos y van a necesitar fondos que se puedan pagar más allá de un año para que nos permita tener un poco de operación. Eso ya existía antes con los bancos. Entonces usted no se financiaba en un 100% con el proveedor a 30, 60 días, sino que se financiaba con un banco, un crédito de capital de trabajo de unos $5,000, pagaderos a 3, 4 años plazo. Entonces le permitía a usted tener mejor liquidez. Eso, en este momentito de crisis, posiblemente no se pueda acceder con los bancos normales, pero habrá que estar pendiente ahora con la reactivación, poder tomar ese tipo de medidas para no solo estar endeudado con proveedores en el corto plazo, sino tener otra ventana. Porque, al menos en esta empresa, podemos observar que sin la venta del inventario, drásticamente todo el panorama de pagos se nos cae. Entonces tenemos que trabajar con las deudas de corto plazo y ver cómo podemos anular algunas deudas o postergarlas. Y de esa forma, pues, poder sobrevivir un poco esta crisis que estamos atravesando. ¿Qué más podemos nosotros mencionar con esto? Bueno, hay un indicador siempre, ya para salir de esta parte de la eficiencia, hay un indicador que se conoce como ciclo de conversión del efectivo, o si usted lo quiere ver quizás así un término un poco más práctico, podríamos llamarlo como un ciclo de caja, cuánto tiempo nosotros nos toma recuperar nuestro efectivo. Y eso se calcula, en este caso, a través de nuestro ciclo operativo, que es la línea en amarillo que tengo ahí. Pero adicionalmente, las empresas, cuando saben que les toma 40 días vender el producto y les toma otros 30 días recuperar la venta, el crédito de ese producto, lo que muchas empresas hacen es apalancarse un poco con proveedores con plazos similares a ese ciclo operativo, o al menos que les ayude a mitigar un poco ese tiempo. Porque el periodo que nos dan los proveedores lo que nos hace es respirar un poco, tener un poco más de alivio. Entonces, el ciclo de conversión del efectivo se calcula restando nuestro ciclo operativo menos el periodo de crédito que nos dan los proveedores. Entonces, en este caso, yo voy a restar mi ciclo operativo menos el periodo promedio de crédito y voy a obtener mi ciclo de conversión del efectivo o mi periodo neto de recuperación del cash, ¿okay? Del flujo de efectivo. Para el caso del año 2019, que era un periodo normal todavía, a mí me tomaba 39 días recuperar mi dinero, ¿ok? En el ciclo de mi operación. Usualmente me tomaba 78, pero como aprovecho el financiamiento de mis proveedores, ese plazo se acorta a 39 días, o sea, 1 mes y 8 días, ¿ok? Un periodo de recuperación bastante sano. O sea, yo tengo, en otras palabras, que autofinanciarme hasta por 39 días, porque en esos 39 días yo no voy a recibir ni un centavo, ¿ok? Entonces tengo que autofinanciarme hasta por 39 días. ¿Cuál es el problema que vamos a tener ahora con el COVID? El problema que vamos a tener con el COVID es que si mi rotación de inventario se hace más lenta, porque no voy a poder vender, entonces mi rotación de inventario crece en días, automáticamente significa un crecimiento en mi ciclo operativo. Voy a tener que esperar más. Punto 1. Punto 2. Si mis clientes por A o B motivo se atrasan y ya no me pagan en 30 días como lo venían haciendo, sino que se atrasan hasta 60 o 90 días, entonces mi rotación de inventario aumenta, mis días de rotación de inventario aumentan, mis días de rotación de cuentas por cobrar también aumentan, mi ciclo operativo se hace más largo. El tiempo de espera para yo recuperar la plata se hace más largo. Y por más que yo haga magia con los proveedores, convenciéndolos de que me den 15 o 20 días plazo, ellos no me van a dar 100, 120 días más. Entonces, el impacto que voy a tener negativo en mi inventario y en mis cuentas por cobrar no va a poder ser compensado con el financiamiento de mis proveedores. Entonces, si al año 2019 a mí me tomaba aproximadamente 39 días recuperar mi flujo de efectivo, generar flujo de efectivo, y tenía que autofinanciarme hasta por 39 días, para este año 2020 no sería extraño que las empresas tengan que autofinanciarse hasta por 40, 50, 60, 70 días sin recuperar un 5, porque su inventario se ha quedado pegado,
porque las cuentas por cobrar no han reaccionado y porque por más que podamos alargar el proveedor, tampoco podemos hacer cosas imposibles. Entonces, eso va a ser un duro golpe para la liquidez de las empresas en este año. Y eso, así como lo vemos con el activo corriente y pasivo corriente, también lo vemos con la eficiencia en el ciclo de recuperación. ¿Cuánto me toma vender? ¿Cuánto me toma recuperar? ¿Cuánto me apalanco de mis proveedores? ¿Cómo estoy ahorita 2019 y cómo posiblemente voy a estar para el 2020 a raíz de estos 70 días en los cuales no hemos operado? Entonces son temas que realmente son críticos, se tienen que abordar, se tienen que buscar soluciones, tratar de apretar con la venta, tratar de generar venta. Por eso es que tanto negocio hoy está en línea, ¿verdad? Yo el fin de semana hice una compra por internet con una ferretería y sumamente accesible. O sea, uno lo hace todo en línea, inmediatamente ahí hace el pago con la tarjeta, a los 20 minutos le cae un correo cuando ya el producto está listo, llegué a la ferretería, no hubo necesidad de bajarse, sino que uno simplemente le dice al asistente el nombre o el número de la orden y ya le llevan el producto para evitar cualquier contagio. No es necesario ni siquiera bajarse del carro. Entonces hay empresas que lógicamente han potenciado toda esa parte tecnológica para superar el tema de la crisis. Pero no todos estamos así, lastimosamente. Entonces sí es necesario buscar medidas para tratar de vender. ¿Ok? Buscar medidas para tratar de recuperar lo más pronto posible las cuentas al crédito, las ventas al crédito y tratar de buscar medidas para alargar un poquito el plazo de proveedor, porque todo eso está íntimamente relacionado con la liquidez. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos partes importantes del análisis financiero y posibles impactos y posibles soluciones que se den para este año 2020. Otra parte importante en las empresas es el tema de las deudas y este tema lógicamente va a ser duramente impactado en ese año 2020 y es porque las empresas claramente tienen dos opciones para financiarse, capital interno o externo. Alguien podría decir, mire, yo prefiero capital interno porque ese no tiene costo de interés, etcétera, etcétera. Sí, pero lastimosamente el capital interno no siempre lo tenemos accesible, o sea, no siempre tenemos un capital para inyectarlo al 100% en un negocio. Entonces, lógicamente, eso nos hace recurrir a un financiamiento externo. Por otro lado, está aquel refrán, ¿verdad? De no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, usted no puede venir y agarrar todo su patrimonio personal, familiar e inventarlo en un solo negocio porque sería mayor riesgo. Entonces, ante ello, las empresas lo que hacen es mitigar ese riesgo administrando la deuda entre externo e interno y lógicamente administrando riesgos y beneficios. Entonces, para ello, vamos a calcular tres indicadores básicos. Uno de ellos es el endeudamiento sobre el patrimonio. Y para ello lo calculo dividiendo mis pasivos totales entre mi patrimonio total. ¿Ok? Y me da 0.92. Lo copio y lo pego para los siguientes años y encuentro que el endeudamiento externo claramente ha venido incrementando. 0.92, 1.04, 1.23 y solo para el año 2019 baja un poquitito a 1.21. ¿Qué quiere decir ese 1.21? Yo como accionista aporto $1 y los terceros aportan 1.21. ¿Qué quiere decir? Claramente los terceros están aportando más fondos a esta empresa de lo que lo estoy aportando yo. Entonces, claramente, si este resultado hubiese sido de 1, eso quiere decir que yo aporto $1 y los terceros aportan $1, o sea, estamos en una relación equitativa. Sin embargo, esa relación ya se desbalanceó. Para el año 2018 y 2019, yo aporto $1 y los terceros aportan 1.23 y 1.21. O sea que la empresa está siendo en mayor medida financiada por terceros. ¿Eso es un riesgo? Sí, es un riesgo. Siempre que usted tenga deuda externa es un riesgo, porque en la medida que usted no pueda pagar esa deuda, siempre existe un riesgo de que lo vayan a embargar, de que le vayan a quitar algún activo para honrar una deuda que usted de alguna u otra forma no haya podido pagar. Antes de hablar de las posibles recomendaciones, vamos a calcular el segundo indicador, que es el endeudamiento sobre la inversión. Está bastante relacionado con el primero. Para ello, lo hago dividiendo mis pasivos totales, o sea, mis deudas totales, ya sea de corto y de largo plazo, entre mis activos totales. Y lo voy a copiar y pegar para los 4 años. Para el año 2018 y 2019, ustedes observan que son valores prácticamente iguales.
yo tengo comprometido el 55% de mis activos con terceros. ¿Qué quiere decir? Más de la mitad de mi empresa yo la tengo comprometida o financiada con terceros. Y eso pues está lógicamente asociado con el 1.21 que hace un ratito estábamos comentando. Como los terceros han inyectado más fondos, entonces yo tengo más de la mitad de mi empresa comprometida con terceros. Yo siempre cuando hablo de este indicador, pues lo comento así. Cada noche que usted se vaya a dormir siendo accionista o gerente de esta empresa, tiene que estar consciente que el 55% de su empresa corre riesgo de embargo en el caso que usted no pueda pagar las cuotas de crédito o de financiamiento asociados a esa deuda. ¿Ok? Porque la deuda sí o sí tiene que pagarse. Y lastimosamente, el 55% de toda nuestra empresa está financiada con terceros. Y si yo no cumplo, pues me pueden embargar o me pueden quitar hasta el 55% de mi empresa. Usted me podría decir, mire, licenciado, pero yo nunca he visto un embargo. Yo pensaba que eso solo pasaba en las películas. Pues no. Los ejemplos más clásicos son el tema de los bancos. Si usted, por ejemplo, ha pedido un crédito con un banco y para ello ha dado en garantía una casa, ha dado en garantía una maquinaria, un terreno, etcétera, en el caso que usted no pueda pagar, automáticamente ese banco va a ejercer la garantía que usted ha dado. ¿Ok? Y por lo general, como usted sabe, las garantías casi siempre son más altas que el mismo crédito que el banco le está dando. Ok, póngale que el terreno valga $100,000, por ponerle un ejemplo hipotético, y a usted le van a prestar el 80% de ese terreno, o sea, $80,000. De modo que el banco queda cubierto sobre el monto que le está prestando. Si usted por algún motivo no paga, entonces el banco podría ejercer la opción de ejecutar esa garantía y tratar de recuperar esa inversión. Ok, ahí es donde viene la figura de los activos extraordinarios en los bancos y todo eso. De igual forma puede hacerlo un proveedor o puede hacerlo un tercero. No creamos que un proveedor no tiene la opción de embargarnos. Un proveedor tranquilamente, lógicamente va a tener que invertir, ¿verdad? Pero tranquilamente puede demandarnos y exigir una compensación o exigir un cobro, lógicamente por lo que nosotros le adeudamos. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar conscientes que mientras mayor sea el endeudamiento, mayor riesgo es para nosotros como empresa. Entonces, tenemos que ver cómo administrar eso. ¿Qué va a pasar ahora con el COVID? Lo que va a pasar con el COVID es que como no hemos vendido y esas mismas ventas es la que nos ayuda para generar flujo y pagar nuestros gastos operativos y pagar nuestras obligaciones, como los préstamos, muchas empresas posiblemente van a intentar apegarse a esa ley o a esa normativa de pausar los 3 cuotas de crédito. Entonces, si usted había planificado durante un año amortizar X porcentaje de la venta, pues para este año 2020 lo más posible es que no se logre esa amortización. Usted va a terminar igual de endeudado o incluso hasta un poco más a raíz de la situación. ¿Y qué efectos negativos puede tener esto? Bueno, si usted ya estaba altamente endeudado y no logra amortizar esa deuda, va a ser difícil que un banco le vuelva a prestar. Punto uno. Punto dos, si usted aplica para licitaciones públicas, uno de los indicadores financieros que ellos analizan es el nivel de endeudamiento. Si usted estuviese altamente endeudado y no logra amortizar esa deuda, usted podría no calificar para posibles proyectos o posibles licitaciones públicas. Entonces sí le va a afectar a su negocio. Entonces esos son de los riesgos graves o claros que podrían pasar en esta situación. No sería nada extraño que allá por octubre, septiembre o antes quizás, usted va a ver empresas vendiendo activos, vendiendo equipo de transporte, vendiendo terrenos, vendiendo oficinas, etcétera, con el objetivo de generar flujo y liquidar total o parcialmente algunas obligaciones financieras. ¿Ok? Porque lógicamente si con ventas no hemos podido generar flujo para pagar, lo que muchas empresas lastimosamente van a tener que optar es a deshacerse de algunos activos, posiblemente de algunos que no sean indispensables o incluso de algunos activos indispensables para pagar esas obligaciones. Eso es bien triste, es bien duro, pero muchas empresas posiblemente lo van a implementar en la medida en que estén ya sofocados con esa situación. ¿Ok? Otro indicador asociado al endeudamiento es el tipo de endeudamiento que tenemos, porque hay endeudamiento de corto y de largo plazo. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. El de corto plazo tiene la ventaja que es más accesible. Un ejemplo puntual son los proveedores. Los proveedores son bien accesibles para darnos crédito.
Como les comentaba ahora al principio, algunas veces solo nos piden un DUI, llenar algún formulario, firmar algún pagaré y ¡pum! Nos extienden crédito. En cambio, el financiamiento de largo plazo sí es un poco más difícil de obtener. Si usted va a un banco, usted tiene que presentar estados financieros depositados en el CNR, las últimas 6 declaraciones de IVA, las últimas 3 declaraciones de renta, matrícula de comercio vigente, credencial de representante legal, lo van a verificar en el DICOM, récord crediticio, etcétera, para ver si usted aplica ese crédito de largo plazo. ¿Cuál es la ventaja de ese crédito de largo plazo? Que si es con un banco y si es a largo plazo, las tasas de interés son más bajas. Créditos hipotecarios, 7 u 8%. Créditos de consumo, 12, 14%. Créditos de capital de trabajo, 18, 20%. Son más baratas que una tasa de interés implícita que le pueda cobrar un proveedor o una tasa de interés que le pueda cobrar la tarjeta de crédito si usted decide financiarse con una tarjeta de crédito, que muchas empresas muchas veces lo hacen, pagan declaraciones de IVA, pagan planillas de AFP con tarjetas de crédito. Entonces, si usted decide utilizar ese mecanismo como financiamiento, debe de estar consciente de que la tarjeta de crédito, dependiendo del tipo de tarjeta que usted tenga, puede tener una tasa de interés del 35-39%. Una tasa de interés normal, moratoria podría ser superior, ¿ok? Ahora, ya si usted me dice, mire, yo tengo una tarjeta privilegiada que tiene una tasa de interés del 15%, bueno, entonces sí, quizás podría ser más accesible. Pero si no es así, las tarjetas de crédito son de las fuentes de financiamiento más costosas que hay. Entonces, entre corto y largo plazo hay ventajas y desventajas. Y otra ventaja muy, muy importante con el largo plazo es que las cuotas son más bajas. Es distinto que usted tenga que pagar 100,000 pesos en 12 meses a que tenga que pagar 100,000 pesos en 5 años. Automáticamente la cuota baja. Entonces, la calidad de la deuda se calcula dividiendo pasivo corriente entre pasivos totales. Lo voy a copiar y pagar para los 4 años. Y para el caso del año 2019 dice que el 91% del total de mi deuda lo debo de pagar en el corto plazo. Esta empresa en particular, casi el 100% de su deuda lo tiene financiado en el corto plazo. ¿Es eso riesgoso? Sí, es altamente riesgoso, porque lógicamente esta empresa está obligada a generar fuertes flujos para poder honrar esas obligaciones. Claro, usted me va a decir, mire, pero dentro de esas obligaciones de corto plazo estaban los dividendos y al fin y al cabo los dividendos son nuestros mismos accionistas, podríamos optar por no pagarles. Ok, eso es en esta empresa, pero posiblemente en su empresa o en otras empresas salvadoreñas, el problema principal de corto plazo no sean los dividendos, posiblemente sean préstamos bancarios, proveedores, impuestos. Entonces, si eso es así, y si el 91% de mi deuda está concentrada en el corto plazo, eso es un alto riesgo. Tener el mayor porcentaje de deuda concentrada en el corto plazo, eso es alto riesgo. Por eso es que si usted revisa ciertos libros financieros, casi siempre se recomienda que la deuda externa tratemos de manejarla en el largo plazo, porque eso nos va a permitir mejores tasas de interés y cuotas más bajas. Y al tener cuotas más bajas, eso nos alivia nuestro flujo de efectivo. Y hoy en día, en cuarentena COVID, el flujo de efectivo es de lo más difícil que tenemos ahorita para administrar, porque no hay venta, no hay recuperación y sí se persisten las obligaciones. ¿Ok? Entonces, esa es una parte importante con respecto al endeudamiento y cosas que nosotros podemos hacer para tratar de administrarlo. Entonces, ahí tenemos liquidez, tenemos endeudamiento y tenemos eficiencia. ¿Ok? Entonces, llegamos a la parte de la rentabilidad. En la parte de la rentabilidad, si ustedes observan, aquí tengo margen neto y aquí tengo nuevamente margen neto porque el margen neto se incluye en lo que es el modelo Dupont. Entonces voy a abordar de una vez el modelo Dupont para evaluar el tema de rentabilidad. Usted me podría decir, mire, licenciado, la rentabilidad es lo más importante de las empresas, hubiese comenzado por ahí. Sí, es quizás lo más importante de las empresas. Sin embargo, yo siempre le digo a todos, miren, hay muchos negocios que son rentables. Sin embargo, siempre hay riesgos asociados a esa rentabilidad. En el caso de esta empresa, usted observó que hay un alto nivel de endeudamiento. Usted observó que el 91% de la deuda está en el corto plazo. Usted observó que si bien es cierto, su producto rota bastante rápido, pero hoy en día está cerrado por cuarentena, entonces va a tener problemas y adicional a eso tiene una fuerte concentración de inventario
en sus activos un 15%, entonces eso representa para usted un riesgo. Así que esta empresa, aunque sea rentable, pero tiene altos riesgos que se tienen que considerar antes de invertir o trabajar en ella o prestar dinero a esta empresa. Entonces, la rentabilidad patrimonial primero la calculo dividiendo mi margen neto, que es utilidad neta, entre ventas. Y esto me va a dar lo siguiente, punto 14, y lo copio y pego para los siguientes años. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que después de un año de trabajo, por cada dólar en ventas, genero 11 centavos de rentabilidad. Y usted me va a decir, mire, licenciado, pero 11 centavos es bien poquito. No, realmente es una muy buena rentabilidad. Y usted no me va a dejar mentir. Hoy o el día de mañana va a ir a evaluar la rentabilidad de su empresa. Y hay muchas empresas en El Salvador que tienen márgenes netos del 2, del 4, del 5, del 7%. Y esta empresa tiene un margen neto del 11% para el año 2018 y 2019. Es una empresa bastante rentable. Eso es lo que explica, si ustedes observan, que año con año tenga la política de distribuir dividendos, porque es una empresa bastante rentable, una empresa industrial bastante rentable, pero lastimosamente hoy con el COVID no ha tenido permiso para operar y lógicamente sí hay que tomar en cuenta los posibles impactos. Otro tema importante que podemos ver aquí es que la rentabilidad ha venido disminuyendo. En el año 2016 teníamos una rentabilidad del 14% y para el 2019 baja al 11%. No es una caída tan dramática, pero sí observamos una tendencia para disminuir. ¿Qué va a pasar para este año 2020? Lo más seguro es que ese punto 11 no se logre y lleguemos al punto 10, punto 9, punto 8%. ¿Por qué? Porque inmediatamente puedo decirles que ya tenemos 2 meses sin vender. Si bien es cierto, los costos están asociados a las ventas, entonces posiblemente los costos pues se manejen, pero el gasto operativo no. Hemos tenido que pagar salarios, todas las empresas, porque eso fue el decreto presidencial, pagar salarios. Hemos tenido que pagar alquileres, hemos tenido que pagar recibos, ¿ok? Entonces, el gasto operativo de buena parte de las empresas se ha mantenido casi constante y las ventas lógicamente son las que se han vuelto nulas. Eso inmediatamente va a afectar el margen neto de esta empresa. Si bien es cierto, para el 2019 fue muy bueno, para el año 2020 será bien difícil que logremos equiparar ese 11%. Con los salarios, fue un tema que al principio de la cuarentena se estuvo platicando bastante porque el gobierno exigió que no se podía despedir empleados en este momento y que tampoco se podían suspender contratos. Sin embargo, ahí se dio un gran dilema legal, porque el Código de Trabajo, si no mal recuerdo, artículo 36, literal A, habla del tema de suspensión de contratos de trabajo por casos fortuitos o de fuerza mayor, no imputables al patrono. ¿Qué quiere decir? Que por A o B motivo que no sea responsabilidad del patrono, como es lo que está sucediendo, no podamos generar actividad y nos veamos en la obligación de suspender contratos. Muchas empresas ya suspendieron contratos de trabajo. Yo no le estoy diciendo que eso sea lo mejor posible, no le estoy diciendo que eso sea sano para la economía del país, sano para las personas, para nuestros empleados, lógicamente no, pero muchas empresas ya se vieron en esa obligación, porque sin flujo no han tenido la oportunidad de poder cumplir al 100% sus obligaciones y dentro de esas alternativas ha sido la suspensión temporal de contratos de trabajo. El tema de la suspensión no puede exceder de 9 meses, según lo dice el Código de Trabajo, y es uno de los mecanismos que ha implementado algunas empresas. Que van a haber auditorías, fiscalizaciones del Ministerio de Hacienda cuando todo esto se comience a reactivar, es lo más seguro, ¿ok? Por eso es que muchas empresas, cuando han tomado esta decisión, lo primero es abocarse con un equipo de abogados que tenga la competencia en la materia de lo laboral y que sepa asesorarlos si realmente ellos podrían apegarse o no apegarse a ese artículo, porque seguramente habrán juicios a raíz de eso. Mire, usted suspendió a 500 empleados, ¿por qué lo hizo? Ah, mire, por tales y tales motivos, ¿verdad? Y justificar qué fue lo que pasó. El tema de los despidos no se puede, pero también hay personas que lo han hecho. Entonces van a tener que cargar con esas decisiones posteriormente cuando se reactive todo este proceso. Porque el tema de los gastos normalmente se viene pagando con la generación de venta de las empresas, pero si no ha habido venta, entonces lógicamente tenemos ese problema. ¿Ok? Entonces el margen de utilidad va a bajar. Y el tema
de la rotación de activos, siempre con el margen patrimonial, habla de qué tanto yo estoy generando de ventas en función de lo que he invertido en mis activos. Y eso pues es claramente un indicador de eficiencia. Mientras yo más pueda generar en ventas por menos inversión, eso me hace a mí más eficiente. Para el año 2019, por cada dólar en activos, genero 1.74 en ventas. Si ustedes observan, el nivel de eficiencia de esta empresa para los últimos 4 años ha venido disminuyendo. Para el año 2016 yo generaba 1.86, para el año 2019 generó 1.74. Esto se pudo haber generado, esta disminución se puede haber generado por dos motivos. Uno, que haya invertido más en activos, ¿ok? O opción dos, que haya disminuido mis ventas. Entonces, si nosotros observamos el estado de resultado de esta empresa, las ventas para los últimos 4 años, claramente se observa que ha tenido una disminución. Mire, el año 2016 y 2017 fueron nuestros años más altos. Para el año 2018 la venta cae drásticamente, abajo de 175 millones, y para el año 2019 nos volvemos a levantar un poquitito, pero siempre por debajo de los 2 primeros años. Entonces, si yo estoy vendiendo menos, lógicamente me vuelvo menos eficiente. ¿Qué va a pasar para este año 2020? Para este año 2020 claramente la venta va a bajar. Entonces, si la venta baja, entonces lógicamente me voy a volver menos eficiente yo como empresa. ¿Qué es lo que van a tener que hacer muchas empresas? Deshacerse de activos que no sean indispensables o que no estén generando la rentabilidad adecuada. Y el último elemento en el margen patrimonial es el tema del apalancamiento. ¿Qué tanto me estoy apalancando de terceros? Y eso se calcula dividiendo mis activos totales entre mi patrimonio total. Lo copio y lo pego para los 4 años. Para el año 2019 tengo un apalancamiento del 2.21. Esto significa que por cada dólar de patrimonio que yo inyecto, recibo 2.21 de activos. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es posible que yo solo inyecto $1 y estoy recibiendo 2.21 de activos? Fácil, por el apalancamiento de terceros. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos el tema del endeudamiento, tenemos un endeudamiento del patrimonio de 1.21. Ese 1.21 de más que están dando los terceros es el que nos está sirviendo como efecto multiplicador en la parte de la rentabilidad. El endeudamiento externo es un arma de doble filo. Si nosotros lo sabemos utilizar adecuadamente, nos va a servir para perfeccionar nuestra rentabilidad, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero si nosotros estamos altamente endeudados y no somos eficientes y no generamos la rentabilidad adecuada, pues lo que va a pasar con el paso del tiempo es que vamos a ir generando pérdidas y a la larga la liquidación o disolución de una sociedad. Entonces, la rentabilidad patrimonial se calcula dividiendo estos 3 pilares fundamentales: rentabilidad, eficiencia y apalancamiento. A raíz de estos 3 pilares fundamentales, yo obtengo lo que como accionista estoy percibiendo año con año. Entonces voy a multiplicar mi rentabilidad, mi eficiencia y mi forma de apalancarme. Y lo voy a copiar para los 4 años. Y obtengo una rentabilidad patrimonial del 44%. ¿Qué quiere decir esto? Yo como accionista inyecto $1 en esta sociedad y recibo anualmente una rentabilidad del 0.44, o sea, del 44%. Usted se preguntará, licenciado, ¿recibir una rentabilidad del 44% es buena o es mala? Es bastante buena, porque si eso lo cuantificamos en tiempo o en años, ROE, el ROE viene de las siglas Return on Equity o retorno sobre el patrimonio. La rentabilidad en años de esta empresa sería 1 entre esa rentabilidad. Me indica que en 2.27 años yo podría duplicar lo invertido en esta sociedad. Entonces, lógicamente, esta empresa es una empresa bastante saludable, o al menos así venía siendo hasta el año 2019, cuando no nos imaginábamos el tema del COVID. Y esto se ha logrado por varios elementos. Se ha logrado porque tenemos unas buenas ventas, buenos costos, buenos gastos que nos permiten generar una rentabilidad del 11% anual. También se ha venido generando porque tenemos una buena eficiencia en el uso de nuestros activos. ¿Ok?
¿Esto a qué se debe? Se debe a que nuestra rotación de inventario es buena, a nuestra rotación de cuentas por cobrar es buena y a la propiedad, planta y equipo que hemos invertido pues es buena también. Y también se debe a que hemos asumido ciertos riesgos, porque recuerden que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Tampoco le estoy diciendo yo que se vaya a meter con el negocio más peligroso que exista y eso lo va a volver millonario. No, lo que le estoy diciendo es que si nosotros asumimos ciertos riesgos, como el tema del endeudamiento externo, ¿ok? Si lo sabemos utilizar bien, podríamos apalancar nuestra rentabilidad. Existe un teorema en el cual dice, mire, el negocio cuasi perfecto es aquel en el cual usted pueda volverse rico con plata de terceros. Eso es algo más o menos lo que está pasando en esta empresa. Yo estoy generando rentabilidad y esa rentabilidad no está siendo toda generada por mi capital, sino que hay 1.21 de capital invertido por otras personas que no son dueños de esta empresa. Yo lógicamente tengo que pagarle su capital y su interés, pero ¿qué? Yo lo puedo pagar por mi utilidad y eso me permite a mí como accionista tener una recuperación del 44% anual, o sea que en términos de tiempo, si esto se mantuviese en 2.27 años, yo pudiese ir perfeccionando, ir duplicando mi inversión. Lógicamente, ahora con el COVID, todo esto va a bajar. Mi rentabilidad va a bajar, mi eficiencia va a bajar. Y si bien es cierto, mi endeudamiento pueda que suba, pero al ser solo uno de los tres pilares fundamentales, no vamos a lograr el objetivo que queremos, que es maximizar nuestra ganancia o nuestra rentabilidad como accionistas. ¿Ok? Bueno, compañeros, creo que eso es la parte que quería compartir con ustedes esta noche. Quedo pendiente a sus preguntas. Licenciado René, licenciado René. Por ahí me pregunta si vamos a compartir la presentación. Claro que sí, les voy a compartir lo que es el PDF con las láminas que presentamos y también les voy a compartir este Excel ya con los cálculos desarrollados para que ustedes pues lo puedan repasar posteriormente. Jessica Bueno, Molina, voy a leerla, voy a darle lectura a las preguntas que pongan en el WhatsApp. Jessica Molina, en el caso de una financiera, ¿a qué ratios tenemos que ponerle más atención? Dice. perfecto. En el caso de una financiera, nosotros pues vamos a comenzar por descartes. En el caso de una financiera, pues nosotros no tenemos que preocuparnos de los inventarios porque no es lógicamente nuestra finalidad de comprar y comercializar productos. En el caso de una financiera, nuestra principal atención va a ser en el activo más importante de nosotros como sociedad, que son las cuentas por cobrar. Nosotros recibimos o nosotros prestamos fondos a terceros y esos préstamos a terceros van a estar sujetos a un plazo que nosotros ya hayamos pactado con ellos. Desconozco el plazo que manejan en su financiera como tal, ¿verdad? Pero si nosotros ya tenemos una política de crédito, por ponerle un ejemplo, para 120 días plazo, entonces tendríamos que verificar que ese plazo se venga cumpliendo. Y en el caso que no se cumpla, ver cuáles son las medidas correctivas que tenemos para esos atrasos. Por ponerle un ejemplo, hay intereses moratorios, hay recursos con abogados, etcétera, para que ese tiempo no se nos vaya dilatando y a la larga se genere una incobrabilidad. En el caso de la financiera, nuestra principal actividad o nuestra principal preocupación van a ser nuestra cartera de clientes o nuestra cartera de cuentas por cobrar. No sé si hay alguien más que tenga otra pregunta para que lo escriba en el chat, para así se la pasamos al colega. Bueno, si no tienen más preguntas, yo creo que gracias por este webinar con esa hoja de Excel, complementando la explicación de lo que del objetivo que se tenía. En todo caso, ya dijo el colega licenciado que les va a mandar al licenciado René, nuestro director ejecutivo, para que sea trasladado a cada uno de ustedes la presentación y la hoja de Excel. Así es.
Feliz noche y muchas gracias entonces por el apoyo al Instituto de Auditores Internos. Se le agradece. Muchas gracias y buenas noches a todos. Y Gracias a esperando todos, feliz noches y que estén bien. Le doy las palabras, Lick, para que cierre. Gracias, Lick. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Desearle feliz noche a todos y desearles que todos y sus seres queridos pues estén gozando de buena salud, dando seguimiento, ¿verdad? A las medidas que tenemos que acatar, ¿verdad? Por el gobierno para estar todos protegidos, ¿verdad? Así que feliz noche y cualquier cosa, pues ahí quedó a la orden. Gracias. Gracias a todos entonces por su acompañamiento. Estén pendientes de los próximos webinars que vamos a estar publicando, ya sea como país o con los otros institutos hermanos en ese sentido. Se les agradece a todos. Feliz noche y gracias.